información y Marta bien decía al inicio de nuestro espacio que el tema de hoy es un tema que estamos viviendo, una realidad social y tenemos con nosotros a la pediatra infectóloga, la doctora Sara Mota, con quien estaremos abordando el dengue, las manifestaciones en niños y el debido cuidado. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Sábado de Consultas. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, excelente. Ah, qué bueno. Sí, como mencionas, es una situación de salud pública y por supuesto que tiene un componente social importante porque si bien es cierto que no voy a eximir a las autoridades en su responsabilidad de educar a los municipios, a los gobiernos municipales de el tema de la recogida de basura y todo lo demás, no es menos cierto que los ciudadanos también son responsables de su cuidado, del cuidado que yo tengo como persona y del cuidado que yo debo tener de mi entorno y de mi familia. Es decir, sí, hay una responsabilidad del alcalde de recoger la basura, pero hay una responsabilidad mía de mantener mi entorno limpio, de disponer apropiadamente de esos desechos que se producen en la casa y de que si yo tengo patio, recoger ese patio y verificar que yo no tenga ningún criadero de mosquitos ahí, que por el momento es la única forma de prevención del dengue. Quizás estamos empezando de atrás para adelante con la prevención, porque generalmente en los capítulos de las enfermedades hablamos de su definición, de sus causas, manifestaciones y lo último es la prevención. Pero me gustaría empezar primero por esta parte, porque es si se corta o si falla el tiempo, que quede el mensaje de cómo puedo evitarlo. Y por el momento la única forma de evitarlo es combatiendo las poblaciones de mosquitos, evitando las picaduras de los zancudos, porque es un virus, es el virus del dengue, del que existen 4 tipos, pero que son transmitidos a través de la picadura del mosquito del género Aedes. Doctora, no hay transmisión de persona a persona, tiene que estar el mosquito de por medio. Decir, si doctora Sara Mota, no hay transmisión. Quiero preguntarle, en el caso de la República Dominicana, que ya es un país endémico con el dengue, y que todos los años, yo pienso que, el año entero, ya hay dengue, pero este pico del dengue en la República Dominicana, donde ya hay más de 360 personas y los hospitales han tenido que a añadir más camas, diferentes hospitales, tanto en el Gran Santo Domingo como en el distrito. ¿Por qué? ¿A qué se debe este pico tan alto en este tiempo? Bueno, mira, como dices, nuestro país es un país endémico, con brotes epidémicos regulares. Básicamente estábamos esperando ya desde hace unos años que tuviéramos un brote parecido porque se van acumulando personas susceptibles. Pero es bueno destacar que el tema de este repunte de dengue no es exclusivo de República Dominicana, es regional. Es decir, hay muchísimos casos de dengue en el Cono Sur, específicamente en Brasil, en Argentina, más bien en la parte norte de Argentina, que colinda con Brasil, casos de dengue en Centroamérica. De hecho, se informa que hay alrededor de Latinoamérica más de 2 millones de casos, y de esos 2 millones, por lo menos 1,5 millones pertenecen al Brasil, siendo el país más grande. Y son muchas razones. Tenemos el calentamiento, el aumento de las lluvias, el aumento de la temperatura, la humedad, que es un ambiente propicio para que proliferen mosquitos. Pero ahora que conocemos un poquito más del virus, sabemos que la comunidad científica conoce que hay varias variantes, valga la redundancia, del virus. Es decir, así como hablamos de COVID, que tiene diferentes variantes, bueno, los virus del dengue son 4, pero dentro de esos 4 serotipos hay variaciones genéticas y hay diferente circulación de esas variables. Entonces, probablemente está circulando, lo que se estima es que está circulando en Latinoamérica una variante que se conoce como cosmopolita, que es del virus 2, también se habla de que puede haber circulación del virus 3,
y pues las condiciones del clima, la humedad, las lluvias, la temperatura lleva a que pues aumente la circulación también del virus y se junta con el tema de los susceptibles. O sea, a medida que pasa el tiempo, las personas que estuvieron en contacto con el virus pierden la inmunidad que se produce cuando tienes la enfermedad, pierden la inmunidad que se produce y que te protege contra otros serotipos, te quedas solamente con inmunidad para el serotipo que te afectó, pero puede ser susceptible a los otros. Doctora, perdón, Melissa tiene una pregunta para usted. Adelante, Melissa. Doctora, yo quisiera saber cuál es el tratamiento adecuado para un paciente que esté ingresado en una clínica o un paciente que se vaya a tratar de manera ambulatoria, es decir, en su casa. ¿De qué manera pueden subir las plaquetas con un internamiento en un centro de salud o tratándolo desde casa? ¿Y si las plaquetas son determinantes para diagnosticar un dengue? Que una pregunta muy buena. Lo primero es que las plaquetas no suben con nada. Las plaquetas disminuyen en el dengue por un efecto directo del virus. Y algo importante, en la nueva clasificación que se maneja, dejamos un poquito de lado el laboratorio y nos enfocamos más en los signos de alarma. Porque un paciente puede tener días de fiebre, tal vez 3, por ejemplo, y no tener un hemograma casi normal. Pero si ese paciente tiene vómitos persistentes, está demasiado activo, si es un niño, está completamente somnoliento, o por el contrario, está demasiado irritable, incómodo, que se ve que le duele todo el cuerpo, que no encuentra paz, o ha tenido mareos, es una persona más grande, o es una persona que tiene alguna enfermedad de base, esa persona debe ser ingresada y vigilada. Las plaquetas sí nos ayudan porque marcan un poco la evolución. Generalmente uno espera que hacia el 4º o 5º día de enfermedad las plaquetas bajen, como también bajan los glóbulos blancos, pero no son patognomónicas. Patognomónicas en medicina significa que ese signo por sí solo me dice que tal enfermedad es. Y porque yo tenga plaquetas bajas solamente, no significa que sea dengue, ni tampoco porque las tengas normales, significa que no sea. Ese es el contexto epidemiológico que es importante. Ahora, ¿cuál es el manejo en casa? El manejo en casa, si es una persona que cumple los criterios, que el médico que lo evalúa entiende que esa persona puede manejarse en casa porque no está vomitando, porque no es una persona muy mayor de edad, ni es una persona muy joven, es decir, no tiene menos de 1 año, ni tiene mayor de 60, y es una persona que no sufre de nada, y está tolerando la vía oral, no está vomitando, es acetaminofén no menos de 6 horas de intervalo, es decir, cada 6 horas en caso de fiebre o dolor, y mucha hidratación. En caso de que la persona tenga menos de 1 año, más de 60, tenga enfermedades de base como diabetes, enfermedades del riñón, pulmonares crónicas, cardiópatas, etcétera, cualquier persona que tenga una condición de base, falsémicos, esos deben mantenerse en observación intrahospitalaria. A nivel de hospital, a nivel de ingreso, ¿cuál es el manejo del dengue? Líquidos endovenosos y manejo de la fiebre y vigilancia. Lo más importante es que el paciente esté vigilado, que constantemente se estén tomando su frecuencia cardíaca, su tensión arterial, vigilando su nivel de orina, y que los líquidos estén pasando y que sea una velocidad de líquidos que pase para mantener los signos vitales de ese paciente dentro de lo que es normal para ese paciente. Se aplican, se anota en el récord. Si yo tengo un niño de 7 años, si unos niveles tensionales diferentes a los de un joven de 17. Entonces eso se anota en una parte visible para que el que se quede en vigilancia sepa que si uno de esos signos sale de su límite esperado para edad, se tome conducta de poner cargas o todo lo demás. Doctora, una pregunta. No hay un tratamiento para dengue, eso es lo que quiero que quede claro. O sea, no hay un tratamiento para dengue. Le hace que esos jugos que le hacen en la casa, de la guayaba, de los ajíes, morrones. Sube las plaquetas. Cuando el virus comienza a descender en el cuerpo y comienza el paciente a mejorar, que las fiebres se van espaciando y el paciente comienza a tener una mejora clínica, mejora su ánimo, comienza otra vez a tolerar, y así como comienzan a subir los blancos y normalizarse, las plaquetas también suben solas. ¿Qué yo hago cuando doy jugo de guayaba con morrón? Eso
debe ser muy rico y probablemente tenga muchas vitaminas, pero una persona, imagínate que tú estás vomitando, no toleras nada, ni siquiera el agua, hasta el agua te hace vomitar, entonces te dan un jugo de guayaba de morrón. Doctora, una pregunta que me parece súper importante, siempre que hablamos de este tipo de enfermedades, ¿qué tan alta o qué tan baja es la tasa de mortalidad hoy en día en cuanto al dengue? ¿En la República Dominicana? Mira, o a nivel... Bueno, puede ser ambas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, con el dengue hay una declaración de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS de tolerancia cero. La tasa de mortalidad por dengue debería ser 0. Pero luego incurren una serie de factores que tienen que ver con básicamente el manejo. Muchas veces la gente se queda en su casa automedicándose, otras veces se retrasa el diagnóstico. Por eso siempre se está en la capacitación constante de los gestores, de los prestadores de salud, para recordar esos signos de alarma y evitar pues que el paciente no reciba la atención, porque lo más importante es la atención del paciente. La tasa de mortalidad no debería ser más del 1%, pero hay algunas condiciones que hacen que probablemente vaya a estar más pacientes de lo que uno debería esperar, pero el dengue no debe ser una enfermedad, es una enfermedad peligrosa, pero que con un manejo temprano y apropiado puede evitarse ese desenlace fatal. Claro, la mayoría de los pacientes con dengue van a responder al manejo que yo les describí hace unos minutos. Algunos pacientes pues pueden necesitar intensivo y otros manejos, pero lo más importante para el público que escucha estado de consulta, esa señora, este papá, esta persona que está en su casa que no es médico, es recordar cuáles son los signos de alarma, con cuáles signos debe acudir inmediatamente a un centro de salud y no quedarse en casa. El personal de salud sabe que si una persona tiene signos de alarma y vive, por ejemplo, lejos del centro de salud, tiene que dejarlo ahí, aunque incluso no tenga signos. Doctora, vamos a una pausa y a recordarle a nuestros oyentes que estamos conversando con la doctora Sara Mota, quien es pediatra infectóloga, y el tema que estamos tratando es sobre el dengue. Vamos a una pausa. Y reiteramos que estamos conversando con la pediatra infectóloga, la doctora Carmen Sara Mota. Doctora, y antes de iniciar con los contactos vía telefónica, hemos hablado de cuáles son los síntomas de alarma, hemos hablado de cuál es el proceso sobre el dengue, pero ¿cómo saber en qué fase del dengue estoy y en qué momento el dengue pasa de ser clásico a un dengue hemorrágico? Lo primero es una pregunta muy interesante. Lo primero es que no se utiliza ya la clasificación de dengue hemorrágico. ¿Por qué? Porque en epidemias anteriores observábamos que los pacientes no sangraban y como que tenían datos de fallo e incluso morían. Y si tú estabas esperando que sangrara, probablemente no iba a sangrar nunca. Lo más importante en el dengue es la extravasación. ¿Extravasación? ¿Qué es eso, doctora? Bueno, extravasación no es más que esa hinchazón que la gente ve que tiene el paciente con dengue, que comienzan a edematizarse los párpados, los ojitos, que crece un poquito la barriga y que cuando le hacen la radiografía el doctor le dice que tiene un poquito de líquido a nivel de los pulmones. ¿Qué ocurre? Cuando hay una infección por dengue, sobre todo cuando se habla de dengue con signos de alarma o dengue grave, el virus produce un efecto a nivel de los vasos sanguíneos. La sangre tiene un componente sólido, que son las células, y un componente líquido, que es el plasma. Por eso nuestra sangre se ve líquida, pero es como si tuvieras un jugo y lo das vuelta y ves como el sedimento se queda abajo y la parte líquida sube. En este caso, esa parte líquida sale de los vasos sanguíneos y produce esos edemas. Entonces, eso es lo que marca el paso del dengue sin signos de alarma a los signos de alarma y a lo que puede hacer un dengue de cuidado. ¿Cómo yo sé que estoy en qué fase? Bueno, la mayoría de los pacientes comienzan experimentan toda la primera fase, que es la fase febril. Esa fase febril puede durar tan cortito como un día, tanto como 7, pero generalmente nadie aguanta en su casa 5 días con fiebre y usualmente
al segundo, como mucho tercer día, por lo menos a nivel de pediatría, ya las madres están acudiendo al pediatra o a la emergencia si su niño tiene ya 3 días de fiebre. Entonces, en esa fase febril, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener fiebre, valga la redundancia, podemos tener dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos o dolor de los ojos, dolor muscular, malestar general, inapetencia, puede haber vómitos, pero generalmente si hay vómitos es porque el paciente no quiere comer y se insiste y puede haber cierta intolerancia. Y básicamente esa es la fase febril. Ahora bien, ¿cuándo yo puedo sospechar? Doctora, tenemos un contacto. Vamos al contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, hola hermano, un abrazo. Ajá, hola, ¿cómo está? Gracias, Primitiva. Estoy bien, gracias al Señor y a ustedes que... Amén. O sea, que lleguen los sábados para escuchar el programa. De verdad que sí, eso es de verdad. Gracias, Primitiva. Gracias, Primitiva. Bueno, entonces, la mirada como siempre, muy buena. Muy buena. Decirle rapidito a la policía o lo que están entrenando, preparando, lo que recuerden que no es para maltratar a la población, que es para prevenir el delito y para proteger a la ciudadanía, señores policías, que ustedes son humanos igual que nosotros. Así es. Entonces, doctora, como usted entenderá, los dominicanos somos muy dados a automedicarnos. Si yo tengo un niño o un adulto con una fiebre muy alta, porque a veces uno no tiene el termómetro, pero por el caliente de la persona uno se da cuenta y el estado de ánimo y en el rostro. ¿Qué yo debo de hacer? Lo primero. Segundo, ¿cuál es la diferencia de un dengue entre un niño y una persona adulta? ¿Y qué debe de hacer el médico cuando llega un paciente con un cuadro que ya más o menos ustedes tienen que entender que de dengue? Rápidamente, ¿qué tienen que hacer? Gracias. Gracias a usted. Bueno, ella hizo varias preguntas ahí en una. 3. Sí, pero creo que, por ejemplo, que con las preguntas que ella hace, más o menos podemos responder tu pregunta sobre las fases. Correcto. Mira, algo muy importante. Si ella menciona la automedicación, pero algo también importante. Estamos ante una ola de calor, donde no podemos llevarnos simplemente del tacto y del malestar, porque muchas veces si el ambiente es caluroso, uno siente que, como dicen, se le baja la presión y hasta se marea por el calor. Entonces, no es bueno solamente al tacto, porque podemos sobremedicar. Y todos los medicamentos, hasta el más simple, inocuo, como uno dice, más leve, puede tener un efecto adverso. Entonces, la querida amiga de la romana, hasta en la botica venden termómetros de mercurio, son más difíciles de manipular porque primero usted tiene que tener buena vista y saber leer, pero hay termómetros digitales, o sea, que marcan en numeritos bien exacto la temperatura, que se pueden conseguir incluso hasta en los supermercados. Es decir, muchas veces uno ni siquiera quiere ir a una farmacia a comprar un termómetro de estos. Entonces, siempre es importante, si se sospecha que la persona tiene fiebre, refrescarla, despojarla de la ropa, tomar la temperatura y confirmar. ¿Confirmo que tengo temperatura? Bueno, procedo a dar acetaminofén. Si es un niño, en muchos de los jarabes tienen en algunos el inserto de por la edad, qué cantidad, pero generalmente la mayoría de los niños entre 2.5 ml y 5 ml serán suficientes, o un gotero si es un niño pequeño. Es importante que sea solamente cada 6 horas, no seguido. Y algo que también la gente tiene que tener presente, si yo doy acetaminofén ahora, en unos 30 minutos puede ser que la fiebre comience a bajar. Pero la fase febril del dengue es fiebre. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener fiebre constante. Vamos a mejorarla un rato, pero cuando pasa el efecto del medicamento, la fiebre va a volver. Se debe refrescar, se debe bañar al paciente o colocar paños, nunca fríos ni helados, sino templados. Y cuando sea una persona, ahora bien, es un niño muy pequeño, un niño, la guía dice 1 año, yo lo llevo un poquito más a los 5 años. O sea, un niño menor de 5 años es mucho más vulnerable que un niño de 10. Si es un niño de 5 años, les es conveniente que
lo lleve a consulta o a emergencia. Si es una persona... Un adulto mayor. Un adulto mayor siempre debe ser evaluado en un centro hospitalario. Y si es una persona que tiene una comorbilidad, es decir, una enfermedad de base, o sea, yo sufro del corazón, yo sufro del azúcar, yo sufro de los riñones, yo tengo un problema pulmonar, tengo fibrosis, cualquier enfermedad de base, yo soy falsémico, o aunque sea portador falsémico, yo sufro del corazón, esas personas deben ser evaluadas en un centro de salud. Mi niño sufre del azúcar, mi niño sufre de los riñones, mi niño es falsémico, mi niño sufre del corazón. Debe ser evaluado en un centro de salud. La diferencia entre adultos y niños no es significativa. Ambos padecen los mismos síntomas: dolor de cabeza, dolor en los ojos, malestar general. La diferencia está en la expresión. Una persona adulta te dice, me duele la cabeza, me duelen los ojos. Por ejemplo, los niños más grandes, ya adolescentes, dicen claramente lo que les duele y dónde les duele. Un niño pequeño se queja, está irritable, no te dice necesariamente, te puede decir me duele aquí o qué tan intenso, pero notas su malestar. Por ejemplo, baja su nivel de actividad. Un muchacho de 2 o 3 años que no hay quien lo aguante, de repente tú lo ves en un rincón que no quiere, que respira porque es automático. Eso llama la atención inmediatamente. Doctora, tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, desde Santo Domingo, le habla Daisy. Yo quiero hacerle la pregunta a la doctora de cuántos días empieza a presentar síntomas después de la picadura del mosquito, por favor. Gracias por su inquietud. Adelante, doctora. Muy buena pregunta. Generalmente es de 10 a 14 días, el promedio 7. Incluso por eso es que la epidemiología es importante, porque si tú me llevas a tu niña y yo confirmo que tiene dengue y luego a la semana viene la vecina y me dice yo vivo, o sea, por ejemplo, viven en la calle 2 de Villajuana, por decir un nombre, y entonces a la semana llega un paciente con fiebre y me dice que vive en esa misma calle 2 a 3 casas de Juanita, que estuvo internada con dengue, sin yo hacer la prueba, ya yo tengo una alta sospecha de que probablemente esa fiebre es secundaria a dengue. Ok. Doctora, y ahí mismo, yo quiero saber, una persona que esté infectada con el virus del dengue, ¿puede contagiar a otra o solamente el dengue se contagia por la picadura de la Aedes aegypti? Solamente por el mosquito en el medio, no hay transmisión de persona a persona. Eso no es de que yo bebí del mismo vaso que la persona y se me pegó. No. La razón del aislamiento del paciente con dengue obedece a que sobre todo cuando están los primeros días de enfermedad, donde cuando la persona tiene 2 o 3 días de fiebre, el virus está circulando en su cuerpo. Entonces, si el mosquito pica a esa persona, está en esa fase que nosotros llamamos virémica, el mosquito inmediatamente, a los pocos días, se hace infectante, porque adquiere el virus se hace infectante. Algo importante, el mosquito no tiene que picar varias veces a una persona para ser infectante. Inmediatamente la mosquita pica a una persona con el virus del dengue, lo adquiere, el virus se multiplica en su intestino y luego pasa a sus glándulas salivares. Eso tarda unos cuantos días, aproximadamente 7 días, pero una vez ya esa mosquita es infectante, lo es durante toda su vida. Y algo más importante aún es que como ella pica porque está embarazada, porque tiene ahí huevos que se están fertilizando y necesita esa sangre para fertilizarlos mejor, las larvas que ella pone, los huevos que ella pone, las larvas que salen de ahí y esos eventuales mosquitos adultos ya también tienen el virus, porque hay transmisión transovárica de la mosquita a sus crías del virus. Entonces, esos mosquitos que tienen un promedio de vida de 30 días, esos 30 días pueden estar infectando personas. Wow. Bueno, entonces el llamado, doctora. Disculpa que te interrumpa, la gente siente, porque alguien dirá, ¿cómo que no es de persona a persona si en mi casa le dio a todos? Porque la mosquita usualmente no pica a una sola persona. Generalmente el que lo mata, llegó ahí, pero ella ha picado ya a varios. A diferente. Usualmente se busca así, como que un pool de donantes. Entonces, doctora. Por eso se tienen esos casos donde a veces en una familia hay 5 personas y caen 3.
Exacto. Breve, doctora, ¿qué hacer para las recomendaciones finales para el pueblo y sus redes? Porque ya nos están haciendo señas. Sí, más señas que un tráfico, Romer. Bueno, entonces, básicamente las recomendaciones para las personas, primero que nada, no se automedique. Si tiene fiebre, malestar general, solo acetaminofén y acuda a un centro de salud lo más pronto posible. Y quizás me van a matar los colegas, pero dígale al médico, por favor, tómame la frecuencia cardíaca y tómame la presión. No me pongan eso en el dedito, sí, muy bien, pero bueno, ocúltame el corazón, oye mi corazón y tómame la presión y dime si mi presión está bien. Si es mi niño, tómame, por favor, usted me lo examinó, tómame la presión, cuéntele bien los latidos cardíacos, no en el dedito, no, póngale el estetoscopio, escúchele su corazoncito y tómame la presión y dígame si está bien. Madre, signos de alarma, niño completamente decaído, niño que vomite todo, niño que no esté orinando, inmediatamente para el médico. Eso aplica para los adultos. Joven adulto que te independizaste, vive solo, váyase para donde su mamá cuando usted se sienta mal, porque si usted le da una cosa ahí solo, lo van a encontrar probablemente, ¿verdad? Doctora, sus redes sociales y contactos que le puedan contactar todos esos oyentes que tienen alguna duda. Bueno, estamos en Instagram, doctora Mota Infectóloga, en Instagram. Todo pegadito, todo en minúscula, todo pegadito. ¿Y su consulta? Estoy dedicada en el hospital, en el Universidad de Santiago, en el Instituto Materno Infantil y Especialidades, y el contacto para citas es el 829-807-3976. Muchísimas gracias, doctora. Y a ustedes que nos sintonizan, gracias por la fidelidad cada sábado de 1 a 2 de la tarde a través de la más interactiva Sol 106.5 FM. Nos reencontramos en otra entrega el próximo sábado. Hasta aquí, bye bye. Bye. Bye.